nuestras vidas para dar lo mejor de nosotros, porque eso es lo que Él pone en nosotros. Aquí el apóstol Pablo comienza con el versículo 16. Digo pues, está hablando él, con este subtema que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Por qué pone las obras de la carne delante del subtema, la subdivisión que tenemos aquí, antes de comenzar el 16? ¿Por qué pone las obras de la carne delante? ¿Por qué no pone el fruto del Espíritu primero y luego las obras de la carne? Porque nosotros, desde el principio, cuando sucedió lo que sucedió, ustedes saben, con nuestros ancestros, pues ahí había pecado, hubo desobediencia. Entonces el pecado habita en el ser humano. Solamente acercarnos al Señor es que puede ese pecado romperse. Entonces, si aún sirviéndole al Señor, nosotros tenemos luchas con estas situaciones. Imagínese usted cuando nosotros no le servíamos al Señor. Por eso es que Él está poniendo las obras de la carne, lo que éramos antes y lo que nos persigue, el viejo hombre, el que no quiere que hagamos las cosas bien. Por eso es que el apóstol comienza las obras de la carne y el fruto del Espíritu. O sea, esta parte de la subdivisión específicamente no lo da el apóstol, sino en aquellos tiempos los euriquis, que son personas que comenzaron a dividir las Biblias, comenzaron a poner subdivisiones que iban de acuerdo a lo que se iba a estudiar o a leer en los versículos adelante. Dividían para poder dividir una historia de otra o una conversación de los hombres de Dios que tuvieron la manifestación del Espíritu Santo para poder escribir en el Espíritu lo que es la palabra, con esa inspiración que tuvieron ellos. Entonces, esto específicamente no lo puso el apóstol, pero en sus escrituras comienza con los frutos de la carne, el fruto que nosotros no deberíamos de tener. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Cuando vemos la E mayúscula, reconocemos que es el Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu. Si en esta parte tuviera una E minúscula, está diciendo, es algo muy amplio, porque el Espíritu nuestro y los espíritus inmundos o espíritus que usted sabe ya, se va a relacionar con la letra minúscula. Pero inmediatamente aquí entra con, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Por eso es que le digo que las personas que hicieron las subdivisiones estaban de acuerdo con lo que se comenzó aquí. No vamos a complacer los deseos de la carne. Entonces dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y usted me va a decir, pero usted me iba a hablar de los frutos, pues tengo que hablarte de lo que va en contra de los frutos del Espíritu Santo. Y me va a decir, yo no tengo ese problema. Pues déjeme decirle que todo lo tenemos. El problema mayor del hombre que quiere servirle a Dios es los frutos de la carne que están dañados, que están podridos y que quieren venir del viejo hombre a nosotros. Entonces, el fruto del Espíritu Santo de Dios, los frutos tienen que estar siempre en nosotros. No es cuando nos toca la parte, no es cuando vamos a predicar, no es cuando estamos en un lugar específico, es siempre. O sea, durmiendo tenemos que tener los frutos. Yo soy de la persona, le voy a decir esto y quizá algunos se rían, que yo cuando voy a dormir, yo digo, Señor, quiero que me cuides mis sueños. Porque ustedes saben que en los sueños se peca. Hay situaciones en los sueños nuestros que los frutos no están ahí. Y hay cosas que no es que usted se acotó pensando en eso, pero los espíritus se manifiestan en la madrugada. Y esos espíritus quieren entrar en ese cuerpo de descanso que está descansando, pero el Espíritu Santo vela por nosotros. Pero que nosotros tenemos una relación con Él. Y muchas veces teniendo la relación, llegan los espíritus, pero es como a zarandearle el sueño nuestro. Pero cuando ya usted ora por su sueño, porque hay un sueño constante, porque hay una cosa constante que lo molesta, no una visión, una molestia de sueños inmundos, que tiene que comenzar a pararse ahora por ese sueño. Reprendo ese sueño. Esos no son los frutos del Espíritu Santo que están en ese sueño. Porque hay sueños que van y que quieren molestar el cuerpo del hombre, de la mujer. Usted me está entendiendo para no abundar ahí. Entonces, el Espíritu Santo,
que está en nosotros, no anhela celosamente, pero Él espera que nosotros lo anhelemos a Él y que lo invitemos a nuestro ser diario, siempre. Dormida, Señor, te presento mis sueños. Yo no, cuando duermo yo no tengo control de esos espíritus, pero tú velas por mí porque yo te presento. Yo no voy a pecar en sueño. Yo soy cristiana en los sueños también. Yo no me voy a descarriar en sueño. Hermano, mire, hay diseños del enemigo que le persigue a uno desde nuestros inicios, que en los sueños ellos se manifiestan y quieren que usted y yo vayamos a ese terreno. Señor, los reprenda en el nombre de Jesús y reprendemos el diseño contrario al diseño de Dios en nosotros. Entonces, en el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Son enemigos, no se llevan. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera hacer. ¿Usted me entiende? Se oponen, el Espíritu Santo y la carne no son amigos, no van juntos. Pero usted me va a decir, ¿cómo yo puedo someterlo? Usted se somete al Espíritu Santo de Dios. Usted hace lo que dice la palabra y la carne se somete a usted. Porque el Espíritu Santo y la carne no son amigos. Mire lo que dice, le vuelvo a leer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, los deseos de la carne de nosotros. Cuando habla de la carne son deseos malos, no conectan con el Espíritu, no van. Y el Espíritu es contra la carne. Es el Espíritu Santo de Dios. Y esto se oponen entre sí para